Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes acá, buenas noches en Nueva York, ¿no? Les agradezco la invitación, le agradezco al maestro Ildefonso que me haya considerado para participar, le agradezco la presentación a todos los camaradas y colegas aquí presentes de diferentes países. No sé si me escucho bien, ¿sí? Perfecto, perfecto, se escucha. Dele, compañero. Muchas gracias, ¿no? Una de las cosas con las que me gustaría iniciar esta participación sobre el TMX, las implicaciones que ha tenido a raíz de las últimas declaraciones, por ejemplo, no solamente de Donald Trump, sino también de gente del gobierno de Canadá, que ha puesto contra las cuerdas a Trudeau, ¿no? Con ciertas declaraciones, sobre todo quien gobierna la provincia de Ontario, ¿no? En donde se molesta por qué se le compara con México, establece que México debería desaparecer del TMEC y que hay una fuerte presión sobre el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? En materia de migración, frenar la migración, en materia de impuestos, porque ha amenazado con imponer tasas del 25% a todos los productos mexicanos, y también una cuestión que ha tenido siempre un peso en la historia económica política mexicana, que es la renegociación de los tratados. Para el 2026, ¿sí? Está prevista la renegociación del Tratado de América del Norte, el TEMEC, ¿no? Antiguamente el Telecán, y este tratado va a tener, o esta negociación, perdón, va a tener como objetivo, para empezar, saber si se le da más vida al TEMEC, es decir, si de la vida pactada se le otorga otros 6 años de vida, es decir, para 2040, para 2036, o simplemente se va a dejar una revisión anual sobre el tratado, el contenido del tratado, y bueno, eso desencadenaría ¿sí? Me atrevo a decir, punto, un inicio de un desacoplamiento económico entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Para entender toda esta problemática, también debemos entender que este punto en el que nosotros estamos es el fruto de 30 años de un tratado de América del Norte que pues prácticamente ha tenido más desventajas para México que ventajas, ¿no? Recordemos que en el 94 entra en vigor el Telecam, pero al mismo tiempo en el que se anuncia con bombos, Salinas la anuncia con bombo, ¿no? Esta cuestión de vamos a entrar a la integración económica, vamos a ser país de primer mundo, contrasta, por ejemplo, con lo que ocurre con el ZLN, ¿no? Contrasta con la crisis del 95, ¿no? Contrasta con toda estos debacles económicos, esta crisis social, ¿no? Y realmente México, cuando entra al tratado, entra en una posición bastante interesante. ¿Por qué? Porque entra en crisis económica, recordemos la devaluación, ¿no? Entra también en una clara desventaja frente a la capacidad económica de las empresas transnacionales que entran con la ayuda del Tratado de Libre Comercio, y entonces la industria nacional se ve golpeada seriamente, ¿no? Aún una industria nacional que de por sí no tenía una estructura por diversos temas, por cuestiones sindicales, por cuestiones de corrupción, ¿no? También hay que decirlo, por cuestiones de que el proteccionismo mexicano había llevado hasta ese punto a la iniciativa privada mexicana y obviamente a todas las empresas estatales a un punto de insostenibilidad financiera, ¿no? Y eso hace que las empresas mexicanas en la década de los 90, principios de los 2000, no aguanten este tratado, ¿no? Y entonces, poco a poco va desapareciendo parte de la industria mexicana. Recordemos que entra en crisis en la industria zapatera, recordemos que entra en crisis la industria del juguete, recordemos que es el tiempo en el que llegan las grandes franquicias, ¿no? Cada vez se empieza a ver más franquicias como McDonald's, Burger King, Starbucks, Domino's, Pizza Hut, entre otras tantas cosas, y van desplazando, ¿no? La economía de los negocios que se dedicaban a este tipo de giros de negocios mexicanos. Después desaparece Burger Boys, ¿no? Muchas cosas empiezan a pasar en la década de los 90, y eso hace que el mercado interno mexicano sea un tesoro para las transnacionales, ¿no? Y entonces que esa promesa que Salinas hizo, ¿no? De vamos a codearnos con primer mundo, vamos a tener una entrada interesante de dinero,
pues no se vea reflejada directamente en los bolsillos de la sociedad, sino más que nada se ve reflejada la llegada de otras empresas, pero no el avance económico que se prometió, ¿no? Esto también o tenemos que verlo con la idea del cambio de régimen, ¿no? Cuando Fox entra al poder en el año de los 2000, ¿no? También genera una problemática interna, ¿no? Hay una tendencia a complacer a los Estados Unidos, ¿no? Se olvida un poco de la industria mexicana, ¿no? Vamos a ver que para 1994, cuando Clinton, perdón, sí, 92, cuando Clinton y Bush empiezan a decir que hay que invitar a más democracias a ser democracias de mercado, bueno, México entra dentro de esta lógica. Para los años 2000, para el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, para el sexenio de Enrique Peña Nieto, tenemos un problema que se desborda, que es la cuestión de la inseguridad, que es la cuestión del narcotráfico, ¿no? Y entonces estos temas siempre habían sido foco de discusión con el Telecán, ¿no? Se exigía a México una certidumbre jurídica, se exigía a México una acción con el narcotráfico y realmente siempre habían amenazado, ¿no? Estas amenazas que hace Donald Trump sobre la cuestión de la seguridad, sobre la cuestión del fentanilo, sobre la cuestión de las drogas, sobre la cuestión de los migrantes, siempre las hemos tenido en puerta, ¿no? Recordemos que también Barack Obama tuvo un proceder de deportaciones bastante interesante, ¿no? Al igual que Trump, nada más que Obama no lo hizo tan, por así decirlo, no sé cómo, tan agresivo, ¿no? Habría que checar los números también que nos dicen, pero vamos a ver que estas amenazas siempre las hemos tenido porque la honestidad mexicana que se explota en el siglo XXI en materia de narcotráfico y con ello que afecta también a las caravanas migrantes, va a ser algo con lo que nosotros vamos a vivir, ¿no? También es importante visualizar algo que México, en materia de migrantes, en materia de combate al narcotráfico y en materia de negociación de entonces Telecán, siempre ha tenido un dilema jurídico, a tal grado, por ejemplo, que la reforma constitucional en México en materia de derechos humanos que tanto se exigía, se aprueba hasta el 2011. El tratado entra en 1994, se supone que es uno de los requisitos es que los países democráticos reconozcan los derechos humanos como bandera de ser una democracia moderna, ¿no? Pero pasan 10 años, pasan 15 años, estamos en el 2010, y hasta el 2011 Felipe Calderón promulga la reforma constitucional de materia de derechos humanos que reconoce, ¿sí? En temas de migrantes, que reconoce los derechos de los migrantes, ¿no? Que obliga al Estado mexicano a actuar en favor de los derechos de los migrantes, y esto se convierte también en algo bastante complicado jurídicamente, porque cada vez hay más exigencias de Estados Unidos, ¿no? De detener la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo de respetar los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces, por esta parte vamos a ver que a partir de la reforma de 2011 vamos a tener ciertas complicaciones jurídicas que explota con el caso Florence Cassés, que explota con los casos, por ejemplo, de los migrantes en los que la frontera sur son violentados por las autoridades mexicanas, ¿no? Tenemos casos horribles en materia de el narcotráfico y migrantes. Recordemos que en sexenios pasados se encontraban fosas de cuerpos, ¿no? Que pertenecían a los migrantes, que grupos armados habían secuestrado, que habían puesto a trabajar y que habían asesinado, ¿no? De manera horrible. Esto lo podemos encontrar en Zacatecas, en las partes del Bajío. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que México a principios del siglo XXI trae todo este problema, ¿no? O sea, no es una cuestión nueva, no es una cuestión que se dé con las caravanas migrantes que surgieron a partir de la pandemia, no es una cuestión que tengamos un año con ellos, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo y es un problema jurídico, es un problema social, también es un problema económico, ¿no? A lo que México siempre se ha enfrentado. Ya pasando el tiempo de sección de Felipe Calderón y llegando a Enrique Peña Nieto, llega el punto de renovación. Ya no quieren el Telecán. El Telecán, en sus primeros discursos, Trump decía el Telecán debe de dejar de existir y Trump lo decía muy puntualmente. Debe dejar de existir porque México se ha aprovechado de Estados Unidos, ¿no? Y ha sido el país más beneficiado, ¿no?
por el Telecán, y Estados Unidos no puede dejar que México se siga aprovechando. La verdad es que el discurso de Trump pues, va más enfocado a los nacionalismos, sobre todo sureños en Estados Unidos, en donde se piensa que realmente México se está robando los trabajos. Recordemos que no es que México se robe los trabajos, no es que otras partes de América Latina se roben los trabajos, sino que una de las políticas que se dan a raíz de que Bill Clinton y George Bush deciden a ensanchar la banda de democracias de mercado, es que se debió a una política de exportación de industrias. ¿A qué me refiero? Que Estados Unidos durante la década de los 90 y principios de los 2000 se dedicó a generar inversión extranjera directa en estos países, y Donald Trump eso lo ve desde un punto de vista conservador económicamente, y dice es que se están llevando los trabajos y la gente se lo compra, ¿no? Dentro de su primer discurso de como candidato, la primera vez que fue candidato presidencial, dijo vamos a renegociar el Telecán, perdón, vamos a pedir que México se cumpla con frenar los migrantes, que México devuelva los trabajos, y si las empresas estadounidenses no quieren regresar a Estados Unidos, les vamos a poner aranceles. Entonces, el arma del arancel también en el discurso de Donald Trump ha sido pues bastante conocido, ¿no? No es la primera vez, recordemos, perdón, las tensiones con el acero chino, ¿no? Precisamente la negociación del TEMEC, cuando Donald Trump dijo, no vamos a permitir que las importaciones de acero chino afecten a la economía de Estados Unidos, y México en ese entonces, con un presidente pues francamente neoliberal, ¿no? Enrique Peña Nieto impulsó reformas estructurales también en 2013, ¿no? Vamos a ver que había una tendencia clara a esta cuestión de obedecer, ¿no? Las ideas neoliberales. Realmente el equipo que va a negociar el replanteamiento del Telecán, y que ahora es TEMEC, va con esa idea. Sin embargo, no, una de las cosas o de los fenómenos políticos más importantes, yo diría, de México en el siglo XXI, es la alternancia de proyecto de nación, ¿no? Que se da en 2018, justo a la mitad de la presidencia de Donald Trump, ¿no? Y es entonces cuando llega el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al poder, ¿no? Vamos a ver que hay una renegociación, porque el TEMEC también no fue aceptado en primera instancia, y el equipo de Andrés Manuel va a matizar ciertas cosas. Una de estas cosas ha sido lo que ha molestado y ha generado, ¿sí?, que se activen los mecanismos de solución de controversia en TEMEC, ya como TEMEC, y es, por ejemplo, la cuestión de las políticas energéticas, ¿no? Este planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador, y que lo plasma el TEMEC sobre la soberanía energética que va a tener México en materia de hidrocarburos, en materia de sus recursos naturales, ha sido algo que ha molestado mucho a la iniciativa privada canadiense y estadounidense, ¿no? No solamente es decir Estados Unidos ha dicho esto, no, también los canadienses se han molestado, han activado mecanismos de solución de controversia. Y otra cuestión que también está vigente es la resolución que hay de prohibir el maíz transgénico en México, ¿no? Que también Estados Unidos y Canadá dicen que eso violenta el tratado comercial, toda vez que no se respeta el principio de trato nacional. Dice que esta cuestión de prohibir el maíz transgénico son medidas proteccionistas que impiden el correcto desarrollo de la libre competencia económica. Vamos a ver que estos dos puntos van a ser cruciales, ¿no? Porque México no va a ceder, ¿no? Con la actual presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo que tiene en la Cámara, ¿no? Claudia Sheinbaum, recordemos que tiene, algunos dicen supermayoría, dígame usted.